leyendo en esta hermosa hora. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ahollada por los hombres. Señor, te damos gracias por tu palabra leída en esta tarde, Señor. Creemos, Señor amado, que tu nombre será glorificado en cada vida, en cada corazón. Que tu poder, Señor, obrará, Padre, para bien de cada uno de los oyentes, Padre. Creemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, y obra eficazmente en los corazones, Padre. Esa es nuestra oración, esa es nuestra petición en esta tarde. Que tu nombre se glorifique, que tu palabra corra, Señor, y obre dando fe, Señor amado, a los que hoy en esta tarde la van a escuchar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra y gloria suya, Señor amado. Todo, Señor, es para su gloria, todo es para su honra. Toma el control de este momento, de este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Amén. Vamos a estar meditando, hermanos, bajo ese tema, como lo dice ahí: vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Todos estamos, hermanos, relacionados y tenemos un conocimiento bastante, hermanos, de lo que la sal significa. La sal, hermanos, es uno o fue uno de los primeros ingredientes usados por el ser humano. Eso, hermanos, es algo esencial. La sal es algo esencial para el organismo, hermanos, y para otras utilidades. Amén. Todos nosotros tenemos un conocimiento de esto, y esto es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que Él tomaba, hermanos, ejemplos que las personas conocían. Ejemplos sencillos, hermanos, para traernos enseñanzas maravillosas a nuestras vidas. Como bien sabemos, la sal, hermanos, tiene varias utilidades. Amén. Aún en la actualidad y todo el tiempo ha tenido varias utilidades, y entre ellas, hermanos, es preservar, es conservar los alimentos para que no se contaminen, para que no se corrompan. Entre las actividades de la sal, hermanos, también es sazonar, dar sabor a los alimentos. Creo que esto, hermanos, lo entendemos. Amén, que son utilidades. La sal es necesaria, es útil en nuestro diario vivir. Amén. En nuestros hogares, hermanos, en la cocina, hermanos, si no hay sal, las cosas no van a saber bien. Amén, no va a tener un buen sabor, porque es un ingrediente útil en esas áreas, hermanos, de la cocina. Nosotros también, hermanos, que sabemos que la sal produce, hermanos, su efecto es, hermanos, producir sed y limpiar. Ese es el efecto, hermanos, de la sal. Producir sed. Usted come sal, hermanos, y le va a producir sed. Come queso, come pescado, come cosas que hayan sido procesadas con suficiente sal para que no se echen a perder. Eso le va a producir sed. Y también la sal, hermanos, produce o tiene, hermanos, como efecto la limpieza. Nuestro organismo necesita de ese ingrediente, hermanos, de ese ingrediente. Si usted busca ejemplos acerca de eso, se va a dar cuenta que nuestro cuerpo necesita de la sal, hermanos, porque tiene muchas utilidades, muchas funciones, aún, hermanos, en nuestro cuerpo físico. Amén. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que la sal tiene esas buenas utilidades para todo, hermanos. Nosotros necesitamos, hermanos, ese ingrediente que es de vital importancia, hermanos, en nuestras vidas. Amén. Nadie, hermanos, pudiera comer los alimentos de la forma que los comemos si no tuvieran ese toque especial, ese sabor, hermanos, especial por ese ingrediente. Por eso es que los disfrutamos, hermanos, por ese ingrediente que le da el sabor. Y vemos que Jesús mismo, hermanos, dijo que la sal era buena.
entendiendo Jesús de que la sal, hermanos, es útil, Él dijo que la sal es buena. Encontramos dos versículos en la Escritura, en Marcos capítulo 9, verso 50, y en Lucas capítulo 14, versículo 34, donde Jesús dijo: buena es la sal. Amén. Buena es la sal, es un buen ingrediente, es un ingrediente útil, hermanos, tiene buenas funciones. Jesucristo está afirmando, hermanos, que la sal es buena, que es necesaria, que es algo, amados hermanos, que no se puede dejar dejar de utilizarlo, porque es necesario. Él lo está afirmando en dos versículos de la Escritura, dando por sentado que la sal es buena. Amén. Y Él está hablando, hermanos, literalmente de la sal que nosotros conocemos, de esa que sirve, hermanos, para preservar, para conservar, para sazonar. No está hablando ahí en ese sentido diciendo buena es la sal, no está espiritualizando esa palabra, sino que Él está diciendo, puesto que la sal tiene estas utilidades, es buena, dice Jesús. Amén. Y de ahí, hermanos, en adelante nosotros vemos que la sal tiene esa utilidad de preservar, hermanos. Amén. La sal, hermanos, en el antiguo tiempo, como en nuestro tiempo, en muchos lugares donde no hay energía eléctrica, donde no hay un refrigerador, donde no hay una forma de cómo congelar los alimentos, viene siendo equivalente, hermanos, a un refrigerador en nuestro día. Es la forma que utilizan, hermanos, en muchos continentes, en muchos lugares donde no tienen las facilidades, hermanos, los beneficios que nosotros tenemos en este país. Ellos utilizan la sal, y por eso, hermanos, la sal tenía, hermanos, un valor importante. Amén. Tenía, hermanos, un costo valioso. Se cree que a algunos soldados romanos, en algunas ocasiones, el pago que se les daba, hermanos, se lo hacían con sal. De ahí viene la palabra, o se originó la palabra salario, porque se cree, hermanos, que era algo que tenía valor en aquel tiempo, como en nuestro tiempo, hermanos. Claro, ahora se han sacado muchos otros ingredientes, pero en aquel tiempo era, hermanos, un ingrediente casi único, podemos decir. Lo cambiaban con plata, lo cambiaban por oro. El que tenía sal, hermanos, estaba bendecido. Podemos mirarlo así en ese tiempo. Era algo útil, hermanos, porque servía para preservar los alimentos. Y los judíos entendían, hermanos, la utilidad de la sal. Y es lo que Jesús está enseñando. Vosotros, dice Jesús, sois la sal de la tierra. Amén. Puesto que ellos entendían la utilidad, hermanos, que la sal tenía, Jesús les estaba diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. En otras palabras, como discípulos de Jesús, debemos, hermanos, de estorbar la corrupción en el mundo. Como discípulos de Jesús, hermanos, debemos de evitar que se corrompa más y más, hermanos, esta sociedad. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Preservando, amados hermanos, la bondad, preservando la verdad del evangelio, preservando, amados hermanos, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Cosas, hermanos, que en el mundo se corrompen, cosas que el hombre sin el temor de Dios las destruye, se deterioran, hermano. Cosas que el hombre no las tiene como valor. Nosotros somos la sal de la tierra. Debemos de preservar, hermano, de cuidar estas cosas que son de vital importancia para la vida espiritual del hombre. Esa es la función de nosotros como discípulos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Preservar, hermanos, la bondad. Preservar, hermanos, la misericordia, la verdad, hermanos, que Cristo nos ha revelado en su palabra. Que no se corrompa, hermanos, porque el mundo ha corrompido la verdad.
El mundo, hermanos, está acabando con todas estas cosas que Dios nos ha puesto, nos ha regalado. El mundo las está destruyendo. Pero como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos llamados, hermanos, a preservar lo que Dios nos ha encomendado. Amén. A preservar, hermanos. Cuando nosotros hacemos esto, evitamos, hermanos, que este mundo se siga corrompiendo. Cuando nosotros guardamos, hermanos, conservamos el amor de Dios. Cuando nosotros conservamos, hermanos, la bondad y la misericordia. Cuando nosotros conservamos la verdad, otras personas, hermanos, están conociendo de ella. Otras generaciones vendrán y conocerán, hermano, de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Amén. Otras personas vendrán y gustarán, hermanos, del buen sabor que la Escritura, hermanos, tiene para la vida del ser humano. Por esta razón Jesús está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. La sal preserva. La sal, hermanos, es útil para sazonar, para dar sabor, hermano. Como discípulo de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, hemos sido llamados para eso. Para darle sabor, para darle sentido, hermanos, a este mundo. Job capítulo 6, verso 6, él pregunta: ¿se comerá lo desabrido sin sal? Pregunta Job. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? La respuesta es no, hermanos. No tiene sazón, no tiene sabor. Y Jesucristo está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Como discípulos, hermanos, hemos sido llamados por nuestro Dios para darle sabor, hermanos, a este mundo. Amén. Para preservar, para conservar, hermanos. Para llevar, hermanos, este sabor ahí, a esos lugares, hermanos, donde no lo han gustado, donde no lo conocen. Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, vamos a darle sabor a este mundo, dando a conocer lo que es bueno, hermanos, y mostrando un total contraste, hermanos, al sentido que ellos tienen de la vida. Amén. Dándole, hermanos, sabor. Muchas personas en este mundo, hermanos, creen que la vida no tiene sentido, que no vale la pena vivir, que no hay ningún motivo, que no hay razón. No le encuentran, hermanos, sabor a la vida. Se están quejando todo el tiempo, se están lamentando, están tratando, hermanos, de suicidarse, están tratando de cometer tantos errores porque no han entendido el propósito de la vida. No han, hermanos, experimentado el sabor, hermanos, de la vida. Personas que no tienen, hermanos, ese conocimiento. Nosotros hemos sido puestos por Dios, hermano, para darle sabor, para llevar el sabor, hermano, de Dios allí a esas vidas que no lo tienen, a esas vidas que no tienen el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Hemos, hermanos, sido llamados para marcar esa diferencia, hermanos, para ser totalmente diferentes a esas personas y que ellos puedan ver en nosotros que nosotros sí disfrutamos la vida que Cristo nos regala, que nosotros sí gozamos de la bondad y la misericordia que Dios nos extiende día con día. La gente tiene que mirar esto en nosotros, hermanos. Tiene que ver este buen testimonio, tiene que ver este buen sentido de que nosotros miramos de diferente forma, de diferente ángulo, hermanos, la vida. Amén. Hay un sabor, hermanos, especial cuando Dios está en nuestros corazones. Hay un sentido totalmente diferente, hermano, cuando Cristo habita por la fe en nuestras vidas. Esto cambia, esto es transformado, amados hermanos. Esto ahora tiene sentido. Ahora nos damos cuenta de las maravillas, de la grandeza, del poder de Dios obrando en nuestras vidas día con día. Pero todo esto que nosotros experimentamos lo debemos de dar, hermanos, a conocer a las personas que no le encuentran sabor a la vida, que están viviendo una vida insípida. Una vida, hermanos, sin sabor, una vida que no gusta, hermanos. Amén.
Tenemos que hacerlo. Por eso, como cristianos, donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, tenemos que dejar esa buena impresión. Tenemos que dar, hermanos, ese testimonio en toda nuestra manera de vivir, hermanos. Amén. La palabra del Señor nos enseña, el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Colosenses, en el versículo 6, el apóstol Pablo, hermanos, ahí nos dice que debemos, hermanos, de aprovechar bien el tiempo. Amén. Si usted mira el versículo, o debemos de redimir el tiempo, dice el apóstol Pablo, capítulo 4 de Colosenses, en el versículo 6, dice la palabra: sean vuestras palabras siempre, o versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Debemos de usar, está diciendo Pablo, la sabiduría, hermano. Debemos de usar la inteligencia, dice el apóstol. ¿Para con quiénes? Para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, dice el apóstol. Esto es, hermanos, aprovechando bien cada momento oportuno que tenemos, hermanos, para testificar a otros de la vida en nuestro Señor Jesucristo. Redimir el tiempo, hermanos, habla de aprovechar bien cada oportunidad y que nosotros tengamos para con los de afuera. Amén. Andad sabiamente, dice, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿De qué forma, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo? ¿De qué forma vamos a aprovechar las ocasiones para esas vidas que no encuentran sentido, que no encuentran sabor, hermanos, a su diario vivir? Dice el apóstol Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gloria al Señor. Esa frase, sazonada con sal, nos habla, hermanos, que nuestro hablar debe de ser agradable, amados hermanos. Amén. Nuestro hablar, hermanos, debe de ser siempre con esa gracia de parte de nuestro Dios. Nuestro hablar, hermanos, debe de ser, amados hermanos, de buen gusto. Nuestro hablar, hermanos, siempre debe de ser de hablar cosas buenas, hermanos, acerca de la bondad y la maravilla de nuestro Dios. Amén. Por esa razón, hermanos, debemos de nosotros entender, de comprender, hermanos, de guardar este consejo, que debemos de aprovechar el tiempo, que debemos de caminar con inteligencia, con sabiduría, para los que están allá afuera, entendiendo, hermanos, que ellos están sufriendo, hermanos, en el área espiritual. Entendiendo que ellos, hermanos, están sufriendo por no haber, hermanos, encontrado la verdad. Entendiendo que la mayor parte de ellos, o todo el ser humano fuera de Cristo, está buscando la verdad, hermano. Y por esa razón debemos de redimir el tiempo, de aprovechar cada oportunidad que como discípulos, como cristianos tenemos, para hablarle a otros, hermanos, de la grandeza, del poder de nuestro Dios. Para hablarle a otro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablemos cosas buenas, hermano, para con los de afuera. Pero qué triste, hermano, es como cuando nosotros como discípulos, en vez de hablar cosas buenas con los de afuera, lo que hacemos, hermanos, es hablar mal de la misma iglesia. Es hablar mal de nuestros mismos hermanos. Es, hermanos, poner en mal a los líderes espirituales. Es poner en mal, hermanos, a medio mundo. Y no es lo que la Biblia nos manda hacer. Hablemos cosas buenas, cosas que sean agradables a sus oídos, cosas, hermanos, diferentes a lo que el mundo habla. Amén. Nuestras palabras deben de ser, hermanos, deben de llevar ese sabor, que la gente quiera escucharlos, hermanos, quiera volver a escucharlos. Pero imagínense que se diga de nosotros: no, hombre, a ese no, ¿para qué me voy a acercar a ese mentiroso?
¿Para qué me voy a acercar a ese orgulloso? ¿Para qué me voy a acercar a esa persona que solo habla de grandezas, que solo habla de tantas cosas? ¿Para qué me voy a acercar a ese que cualquier oportunidad que tiene humilla a los demás? No debe de ser así nuestro testimonio. Vosotros sois la sal de la tierra, dice la palabra. Amén. Somos la sal de la tierra, hermano. Estamos llamados para sazonar, para dar sabor, para dar sentido, hermanos, aún en nuestra forma de hablar, en nuestra forma, hermanos, de expresarnos, que las personas puedan ver en nosotros, hermanos, esta diferencia. Si usted se da cuenta, cuando alguien, hermanos, platica con un cristiano, hermanos, no sé por cómo, hermanos, pero siente la reprensión al hablar palabras malas. Siente la reprensión. El día de ayer platicábamos con alguien y de repente quiso empezar a hablar vulgaridades, hermanos, y cuando se dio cuenta que éramos cristianos y lo invitamos a la iglesia, aquella persona se sintió avergonzada, se sintió apenada. Sienten, hermanos, ellos porque miraron en nosotros la diferencia, la forma en que los tratamos, de tal manera que cuando se despidió terminó diciendo: Dios les bendiga. Amén. Porque, hermanos, nuestro hablar debe de ser diferente. Debe de ser diferente nuestra forma de expresarlo, de responder, hermano, a los de afuera, a los que están fuera de la gracia de nuestro Dios. Debemos, hermanos, de responder con la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Vemos, hermanos, que tenemos versículos en la Biblia donde nos llaman, donde nos exhortan. Colosenses capítulo 3 verso 8 dice: pero ahora dejad también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia. Entre todas estas cosas, dice el apóstol, dejen también las palabras deshonestas de nuestra boca. Amén. Dejen también, dice el apóstol, palabras deshonestas de vuestra boca. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, hermanos, ninguna palabra sucia salga de nuestra boca, hermanos, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias al oyente. Por ahí alguien escribió un canto diciendo: si vas a bendecir, abre tu boca. Amén. Si vas a adorar, vuélvela a abrir, dice ese escritor. Si es para decirme cosas buenas, para edificar y compartir, te pido por favor, abre tu boca. El mismo canto o la frase nos están diciendo: si no es para eso, cállate, no hable. Amén. La palabra de nuestra boca debe de ser buena y necesaria para edificar, hermano. Para edificar, no para destruir. Para dar gracia, hermanos, a los oyentes. Para eso deben de ser nuestras palabras, hermanos. No para destruir a los demás. No para condenar, hermanos. Nosotros no podemos condenar a nadie. Amén. Nuestras palabras deben de ser para edificación. Por muy peor que sea el estado en que el hombre se encuentre, debemos de decirle: hay esperanza para tu vida. Mientras vive tienes esperanza. Mientras exista tienes esperanza. Por mucha, hermanos, por muy mala que sea la condición del hombre, por muy hundido que lo miremos en el pecado, por muy atado que lo miremos, hermanos, nuestras palabras no deben de ser para destruirlo, para condenarlo, sino más bien para edificación, para testificarles del poder de nuestro Dios, para testificarle que Dios puede de hacer de él una pieza útil para su obra, hermano, si éste se arrepiente y tiene fe en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Jesucristo dijo: mas yo digo que de toda palabra ociosa
toda palabra inútil, toda palabra sin fruto, sin provecho, toda palabra que hablen los hombres, dice Jesús, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Como cristianos, hermanos, recordemos que somos la sal de la tierra y que nuestro hablar, amados hermanos, debe de dar gracias a los que están escuchando a nuestro alrededor. Amén. Guardemos el consejo de Dios en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento, hermanos, la sal era vista como una señal de juicio y destrucción. Amén. Era vista como una señal de juicio y destrucción. Nosotros tenemos ejemplos en la Escritura. En Génesis capítulo 19, verso 17. Génesis 19, hermanos, 17. Nosotros tenemos el ejemplo de una mujer, hermanos, que se volvió estatua de sal. Eso habla del juicio, hermanos, de nuestro Dios. Habla de destrucción. La sal era una señal de juicio. Amén. Era una señal de juicio. Cuando los ángeles sacaron a Lot de aquellas ciudades, le dijeron, dice, escapa por tu vida y no mires atrás ti, ni pares en toda esta llanura. En el versículo 26, cuando Dios, hermanos, destruyó o trajo juicio contra Sodoma y Gomorra, dice que mientras las ciudades estaban siendo destruidas, la mujer de Lot, hermanos, dice que miró atrás, a espaldas de Lot, y dice la Escritura que se volvió estatua de sal. Amén. ¿Por qué no dice que se volvió estatua de azúcar, verdad? La sal, hermanos, es una señal de juicio. Es una señal, hermanos, de destrucción. Jesucristo vuelve a repetir esto en Lucas capítulo 17, verso 32. Y él dice a sus lectores, acordaos de la mujer de Lot. Amén. Al mencionar la mujer de Lot, todos sabemos qué aconteció con ella. Dios trajo juicio a su vida por desobedecer la palabra de Dios. Dios le dijo, no miren atrás. Dios trajo juicio a su vida por desobedecer la palabra de Dios. Desobediencia, hermanos, habla de rebelarse contra los mandamientos de nuestro Dios. Vemos también en Deuteronomio capítulo 29, hermanos, una advertencia que Dios hace a través de Moisés. Esto habla de juicio, habla, hermanos, de destrucción. Dios dice a través de Moisés en Deuteronomio 29, en el versículo 9 dice, guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondréis por obra. Dice, para que os prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. En el verso 9 le está diciendo, guardaréis pues la palabra de este pacto. En el verso 18 le dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Verso 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se sentará o se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. El verso 22 dice, y dirán las generaciones venideras, nuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando viniere, dice, las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová lo habrá hecho enfermar, azufre y sal, aquí está la palabra, azufre y sal abrazará toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. La sal, hermanos, era una señal de juicio, una señal de destrucción en el antiguo tiempo.
Dios está diciendo al pueblo de Moisés: si se rebelan, si se apartan de este pacto, Él dice que va a traer juicio a la tierra. Y lo señala, hermanos, o lo simboliza de esta forma: azufre y sal abrazará toda la tierra. Esto habla de destrucción. Jesucristo también, hermano, utilizó esto en Marcos capítulo 9. Si usted mira conmigo Marcos capítulo 9, hablando Jesús, hermanos, en uno de los juicios que van a venir, hermanos, o que el hombre va a sufrir, hermanos, si no viene al conocimiento de nuestro Dios, si no se arrepiente, si no se vuelve a Dios. Jesucristo está diciendo en Marcos capítulo 9, en el verso 42, Jesucristo dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Dice Jesús: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. No está hablando literalmente, hermanos, sino del costo, hermanos, de lo que se debe, hermanos, de hacer, de dejar, hermanos. Amén. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar, dice, en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Jesús está hablando de un juicio. Amén. De ir al infierno de fuego. Dice que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Un juicio, hermanos, eterno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Otra vez, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Esto habla de un juicio eterno. ¿Por qué no se apagará este fuego? Dice Jesús: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, dice Jesús. Amén. Todos serán salados con fuego. Una señal de juicio eterno, hermano. Una señal de destrucción. La sal, hermano, viene a ser una señal de juicio y destrucción en la Escritura. Jesucristo está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. El apóstol Pedro dice que es necesario que el juicio de Dios comience por casa. Amén. Pues si comienza por casa, dice el apóstol, ¿cuál será el fin de aquellos, hermanos, que no creen al evangelio? Amén. Es necesario. Dios traerá juicio, hermanos, a la humanidad. Y en nosotros, hermanos, cumplir, en nosotros andar, hermanos, o cumplir con lo que Dios nos manda, hermanos, estamos haciendo, hermanos, con nuestro estilo de vida, de que las personas, hermanos, aprendan o conozcan acerca del juicio venidero. Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estamos en este mundo para destruir, hermanos, la maldad. Amén. Habla de destrucción, la sal habla de destrucción. Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí, hermanos, para destruir la maldad y para evitar, hermanos, o juzgar lo que no es aprobado por nuestro Dios. Amén. Decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. En ese sentido, hermanos, debemos de juzgar. Amén. No en el sentido de condenar, sino, hermanos, de llamar las cosas por su nombre, de llamar las cosas como son, de decir, hermanos, que el hombre que vive en pecado, hermanos, si no se arrepiente, Dios traerá juicio sobre su vida.
Necesitamos, hermanos, destruir la maldad de esa forma. Nosotros como discípulos de Cristo, evitando, hermanos, las injusticias, evitando la lujuria, evitando la codicia, evitando, hermanos, los asesinatos, evitando todo ese tipo de cosas que practica el hombre sin el temor de Dios. Amén. Habla, hermanos, de juicio. También, hermanos, nosotros cuando predicamos, hermanos, y vivimos el evangelio, estamos proclamando juicio contra los enemigos de Dios, contra los que se oponen a la verdad del evangelio. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, que si nosotros vivimos de acuerdo al evangelio, hermanos, dice que Dios, hermanos, traerá juicio a las vidas que se oponen. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra de nuestro Dios ahí. En el verso 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente tengan una conducta como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En nada intimidaos, porque los que se oponen, por los que se oponen, dice, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación, y esto de Dios, dice la palabra. Los enemigos de Dios, los que se oponen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, para ellos es principio, es señal de perdición. Los que se oponen al evangelio es señal de perdición, de que sus vidas están perdidas, están rumbo a la perdición eterna. Cuando nosotros caminamos como es digno del evangelio, hermanos, y nos encontramos con estas oposiciones, hermanos, estamos proclamando el juicio contra los enemigos de nuestro Dios. Amén. Dios traerá juicio, hermanos, contra todos ellos. Y todo el que se oponga, hermanos, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, anunciado por su discípulo, tendrá de consecuencias graves en el día del juicio de nuestro Dios. Amén. La sal, hermanos, también era tenida, amados hermanos, como medicamento en el tiempo antiguo. Se usaba, hermanos, para destruir los gérmenes. Se usaba, hermanos, para purificar las aguas. Se usaba, hermanos, como un desinfectante. Cuando un niño nacía, le aplicaban sal para evitar cualquier infección. Tenemos ejemplo en la escritura donde Eliseo, hermano, después de que Elías fue llevado, Eliseo se encuentra con un grupo de personas en Jericó y le dicen a aquellos hombres: la tierra donde estamos es buena, pero las aguas son malas, dijeron aquellos hombres. Y dice que Eliseo, hermanos, pidió un utensilio, pidió, hermanos, un recipiente donde le pusieron sal, y aquella sal fue derramada sobre las aguas, y dice la escritura, hermanos, que las aguas fueron sanas. Amén. Las aguas fueron sanas. Ese relato lo puede encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19 en adelante. Las aguas, hermanos, fueron sanas, dejaron de estar contaminadas. Esto, hermanos, era una señal, o tenían a la sal, hermanos, como algo, como un medicamento para purificar. También lo tenían como medicina, hermanos. Amén. Lo tenían, hermanos, como es ese medio para desinfectar. En Ezequiel capítulo 16, verso 4, Ezequiel habla ahí diciendo: cuando naciste no fuiste salada con sal. Está haciendo, hermanos, una referencia a la costumbre que se tenía en aquel tiempo. Cuando alguien nacía, lo salaban con sal para evitar cualquier tipo de infección. Amén. Vemos entonces la sal, hermanos, como medicamento
Vemos, hermanos, la sal como un desinfectante, hermanos. Vemos la sal como una medicina, podemos llamarlo así, como una sustancia medicinal. Claro que todas estas prácticas, hermanos, en el día de hoy no son, hermanos, prácticas cristianas. Amén. No son prácticas, hermanos, cristianas, que vamos a usar la sal, hermanos, para todas estas cosas, como se enseña en algunos lugares, que la sal, o se le atribuye a la sal un poder especial. No, hermanos, no debe de ser así. Amén. Donde hay gente, hermanos, regando la casa con agua con sal, donde hay gente, hermanos, haciendo tantas cosas con sal, eso, hermanos, son prácticas ocultistas, no son prácticas cristianas. Por eso es que a nosotros nos llama nuestro Señor Jesucristo, que somos la sal de la tierra. Amén. Somos la sal de la tierra. Estoy dando estos ejemplos, hermanos, para traer el sentido espiritual de lo que Jesús está diciendo, hermanos, de nosotros. La sal era útil para esto, y Jesús está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué Jesús dice esto, hermano? Porque nosotros conocemos, hermano, y tenemos la medicina que este mundo necesita. Amén. Nosotros conocemos y tenemos, hermanos, la medicina que este mundo necesita. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Como la sal, amados hermanos, tiene esas utilidades, tiene esas funciones, sirve como medicamento, hermanos, como desinfectante. Nosotros conocemos, hermanos, la medicina que el mundo está necesitando. Por eso Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Porque podemos, hermanos, decirle a este mundo que en Cristo Jesús tenemos salud espiritual. Amén. Que en Cristo Jesús tenemos sanidad espiritual, hermanos. Que en Cristo Jesús encontramos la limpieza para nuestras vidas espirituales. Cristo es la medicina que este mundo infectado por el pecado necesita. Cristo es la medicina que el corazón enfermo del hombre necesita. Cristo es ese medicamento que este mundo está necesitando. Por eso Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Porque por gracia, por misericordia, hemos conocido, hermanos, al que transforma, al que cambia, al que sana, al que da vida, al que limpia, al que liberta la vida del ser humano. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La Biblia dice que, hermanos, el hombre en el pecado está enfermo. No hay en él cosa buena, sino una hinchazón de la cabeza a los pies, podrida llaga, dice la escritura en Isaías capítulo 1. No hay cosa buena en el hombre. Por eso es el llamado: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amén. Por eso es el llamado que Dios hace, hermanos, para que el hombre pueda venir a Dios, el único que puede limpiar sus corazones y sanar su condición espiritual, hermanos, en la que viven. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Como la sal, hermanos, tiene todas estas utilidades y efectos, nosotros como cristianos también tenemos estas responsabilidades y funciones importantes en la tierra. Amén. De dar, hermanos, de preservar, hermanos, a este mundo, que no se siga contaminando, hermanos. Nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestras familias. Tenemos, hermanos, esa responsabilidad de preservar, de conservar la verdad revelada en la palabra de nuestro Dios. De sazonar, de dar sabor, de darle sentido, hermanos, a esta vida. Tenemos esa responsabilidad de anunciar las buenas nuevas de salvación como medicina, hermanos, a todo aquel que está perdido. Pero ¿qué dice Jesús, hermanos, en su palabra? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero allí Jesús pregunta o añade diciendo: pero si la sal se desvaneciere, dice Jesús, si la sal perdiere su sabor, si la sal
se vuelve insípida, está diciendo Jesús. Pregunta, ¿con qué se sazonará? ¿Habrá otro ingrediente? Está diciendo Jesús. ¿Con qué se sazonará si la sal pierde su sabor? Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la sazonará? Dice Jesús. Si la sal pierde su sabor, dice Jesús, no sirve más para nada. Deja de ser útil. Deja, hermanos, de cumplir su función. Deja, hermanos, de producir efectos en los demás. Si la sal pierde su sabor, hermanos, ya no sirve para nada. Es lo que Jesús está diciendo. Ya no tiene validez, ya no tiene utilidad. Si la sal pierde su sabor, también va a perder su valor. Ya no sirve para nada sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres, ser pisoteada por los hombres. Si nosotros, hermanos, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, desechamos o caemos de la gracia de nuestro Dios, hermanos, nuestra vida no tiene sentido ni utilidad alguna. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si te desligáis de Cristo, de la gracia habéis caído. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Si nosotros, hermanos, nos desligamos de Cristo, si nosotros dejamos de conservar, de preservar la verdad de nuestro Dios, la verdad del Evangelio, si nosotros, hermanos, nos desligamos, rechazamos, nos desviamos de la gracia de nuestro Dios, ya no hay, hermanos, nada más que pueda, hermanos, tener sentido en nuestra vida. Nada más, hermanos, que los pueda volver a ser útil como Cristo nos ha hecho útil en sus manos. Cuando la sal pierde, hermanos, su sabor, lo pierde todo. Pierde su valor, hermanos. Pierde, hermanos, todo. Si usted mirara, hermanos, por alguna razón en alguna tienda o algún anuncio que la sal se ha vuelto insípida, que no tiene el sabor, usted deja de comprarla. Usted deja de utilizarla. Jesucristo está diciendo lo mismo. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Dice Jesús. Amén. Si nosotros, hermanos, dejamos de preservar, de guardar, de cumplir nuestra función como discípulo de nuestro Señor Jesucristo, de dar ese testimonio, de caminar en el temor de nuestro Dios todos los días de nuestra vida, si perdemos, hermanos, eso, si convertimos la gracia de Dios en un libertinaje y al igual que el mundo comenzamos a pecar, a hacer y a deshacer, hermanos, de la misma manera que ellos hacen, hermanos, no hay esperanza tampoco para nuestras vidas. Cuando la sal pierde su sabor, hermanos, no es más útil para nada. Jesucristo está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Mientras nos mantengamos preservando esta verdad, mientras nos mantengamos, hermanos, guardando el testimonio, hermanos, que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, mientras sigamos, hermanos, creciendo en santidad, mientras nosotros sigamos caminando en temor y oponiéndonos al pecado, hermanos, tendremos sabor, nuestra vida tendrá sentido, seguiremos siendo útiles. Pero una vez que nos desviamos, una vez que nos apartamos de esto, nuestra vida, hermanos, no servirá más para nada, sino al igual que la sal, ser echada, hermanos, al infierno. Amén. Ser echada, hermanos, a ese lugar y ser pisoteada, hermanos. Jesucristo dice en Lucas capítulo 14, en su versículo, dice la palabra 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra,
ni para el muladar es útil. El muladar, hermanos, era un lugar donde se echaban todos los desperdicios, donde, hermanos, se acumulaba las necesidades humanas, o, hermanos, los desechos del ser humano. Ese era el muladar, un lugar, hermano, de pudrición. Y Jesús está diciendo: si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Pierde por completo su utilidad. La arrojan fuera, dice Jesús. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice la palabra de nuestro Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, hermanos, pero si perdemos el sabor que tenemos, hermanos, si dejamos de preservar la verdad del evangelio, si dejamos, amados hermanos, de testificar y dar buen testimonio, si dejamos de, o por un lado, nuestras responsabilidades y funciones, lo volvemos inútiles. Lo volvemos inútiles. Dejamos de tener, hermanos, cualquier tipo de función. Nos volvemos inútiles. Vosotros sois la sal de la tierra. Estamos aquí, hermanos, no para ser saleros, sino para ser sal. Amén. No para ser salero, no para ser estatua de sal. Estamos aquí para ser la sal de la tierra, para llevar este sabor, hermanos, para preservar esta verdad en Cristo Jesús, para preservar la doctrina del evangelio de salvación. Mantengámonos firmes, hermanos. No vaya a ser que caigamos, que nos desliguemos, como la palabra del Señor dice, que desechemos a Cristo. No vaya a ser que el día de mañana digamos: Cristo no es suficiente. Si hacemos eso, perdemos el sabor. Perdemos, amados hermanos, nuestra función. Somos sal de la tierra. Levantémonos, pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde. Guardemos en nuestro corazón el consejo de la palabra de nuestro Dios. Y caminemos, hermanos, de aquí en adelante, si no lo estábamos haciendo, dando un buen testimonio donde quiera que nosotros vayamos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que hemos escuchado en esta tarde. Gracias, Dios mío, por traernos, Señor, esta verdad a nuestras vidas. Gracias, Dios, por enseñarnos nuestra función, por enseñarnos, Señor, por qué o a qué hemos sido puestos en esta tierra. Por enseñarnos por qué, Señor, hemos sido dejados en este mundo. Gracias porque a través de tu palabra entendemos que tenemos una importante función, Dios mío. Tenemos una importante función. Tenemos una responsabilidad grande, Dios mío, en nuestras vidas como cristianos. Te pedimos en esta tarde que nos ayudes a cumplir con ellas. Que nos ayudes, Señor, a cumplir con esa función. Donde quiera que nosotros vayamos, Dios mío. Donde quiera que nosotros vayamos, Señor, que donde quiera que nosotros nos paremos, donde quiera que nosotros visitemos, Señor, demos un sabor diferente. La gente se pueda dar cuenta que hay una vida diferente, que hay una vida maravillosa en ustedes, que la vida se nos ha sido dada para que vivamos, Señor amado, para su gloria, para que nos deleitemos en tu presencia, para que caminemos, Señor, glorificando tu nombre y no quejándonos, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a llevar ese sabor en esos lugares, Padre de la gloria. Ayúdanos a llevar ese sabor allí donde está esa gente, Señor, que no le encuentra sentido a la vida. Ayúdanos a llevar esa palabra de edificación, ese mensaje de restauración, de sanidad. Ayúdanos a llevar, Señor, esa palabra que transforme, que cambie.
a esos lugares donde, Señor amado, la gente está pensando que su vida no tiene sentido. Ten misericordia de los que están en las cárceles. Ten misericordia de los que están en un centro hospitalario. Ten misericordia de los que están en un centro de rehabilitación. Ten misericordia de aquellos que están, Señor amado, en un centro, Señor, de ayuda psicológica. Oramos por ellos. Ten misericordia de aquellos que están internados, Dios mío, porque han querido atentar contra su vida una y otra vez. Ayúdanos, Padre, para llegar a ellos. Ayúdanos para llegar a ellos. Ábrenos puertas para llegar a ellos. Ábrenos caminos para llegar a ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y predicarles este mensaje de esperanza, este mensaje que cambia, este mensaje que da vida eterna, este mensaje, Señor amado, que obra en el corazón del oyente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Donde quiera que nosotros vayamos, Dios mío, ayúdanos a marcar la diferencia en nuestro trabajo. Que al llegar, Señor, la próxima semana podamos marcar la diferencia, Dios mío, entre todos nuestros compañeros, Señor, de trabajo. En las escuelas, Dios mío, los jóvenes que puedan marcar la diferencia. Donde quiera, Señor, que nuestros hermanos que hoy esta tarde han escuchado el consejo de tu palabra, donde quiera que ellos vayan, Dios mío, puedan ver la vida de una diferente forma, de una manera diferente, Dios mío. Que puedan expresar que el sentido de la vida es usted. Que el sentido de la vida es usted, Dios mío. Que el sentido de la vida es confiar, es obedecer, es caminar, Señor amado, como usted nos manda en su palabra. Gracias te damos en esta tarde. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Si hay alguien en medio nuestro en esta tarde que no encuentre ese sentido, que no le encuentre sabor a su vida, si hay alguien que no encuentra ese deleite en su vida, hoy en esta tarde puedes venir a Cristo Jesús. En Él tenemos esa dicha, tenemos esa felicidad, tenemos esa bendición. Hoy en esta tarde reconoce que has quebrantado los mandamientos de Dios una y otra vez, que te has rebelado contra la verdad y contra el Dios quien te creó. Reconoce que eres pecador y pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de lo que has hecho, de lo que has practicado, y ven a Cristo Jesús. Tienes esperanza en Él. Él te perdona. Si esta tarde te humilla, te arrepientes, vuelves tu mirada a Él y vienes a sus pies rendido. Pon tu confianza, pon tu fe en Cristo para salvación. El Señor te llama en esta tarde. Hay alguien entre nosotros en esta tarde. El Señor te llama. El Señor te llama hoy. Hoy el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Verás que la vida en Cristo es diferente. Verás que la vida en Cristo se vive mejor. Tenemos su ayuda, tenemos su poder, tenemos su espíritu quien nos guía, quien nos dirige. Tenemos salud espiritual, tenemos paz para con nuestro Dios. Tenemos intimidad y comunión con Él. Ven a Cristo Jesús en esta tarde. El Señor te llama en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra predicada. Rogamos que tu nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa en cada vida, Señor amado, en cada corazón. Creemos firmemente que tu palabra no vuelve vacía. Obre conforme a su perfecta voluntad, para su honra y para su gloria. Te damos gracias, Dios. Gracias. Amén, Señor, y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios en esta tarde.